temática central de esta jornada dábamos cuenta de algunos números estadísticos de nuestro país vinculados a la salud mental, donde el 29% de los adultos en Uruguay tiene síntomas de falta de bienestar de salud mental. Un 18% de la población tiene algún diagnóstico de alguna afección vinculada a la salud mental. Este panorama hace que recibamos hoy, le damos la bienvenida a la directora de Salud del Ministerio de Salud Pública, a Fernanda Nosar, para que nos cuente del Plan de Acción País en Salud Mental que se ha presentado en la jornada de ayer. Primero que nada, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenida. Bueno, un estado de situación complicado. ¿Cómo nos pone en comparación con otros países para tener como una idea de dónde partimos? No es alarmante si nos comparamos con otros países. Es una situación de todo el mundo en particular que se acentuó pospandemia. Los síntomas de falta de bienestar, de soledad, están medidos y se han acentuado en muchos países que lo miden. Nuestro país no es la excepción. Y en cuanto a objetivar afectaciones de la salud mental, que es un indicador de salud, también lo hemos medido y estamos en niveles muy similares a países desarrollados. No es un logro, es un tema a tratar y de hecho es un tema central gubernamental. Ayer se presentó este proceso en el cual se está trabajando, Acción País por la Salud Mental, para que la gente entienda qué cambios va a empezar a ver en los diferentes puntos del país, porque ya se han anunciado acciones concretas antes de fin de año, en un contexto donde hay 30.000 personas esperando atención, ¿no?, en lista de espera. Nosotros podemos organizar, Lorena, la estrategia en salud mental, específicamente del Ministerio de Salud Pública, en diferentes áreas. Primero, los elementos más emergentes, que son las necesidades que la persona tiene hoy, que es la accesibilidad, la consulta que necesita, la accesibilidad a los tratamientos, la ampliación de las prestaciones que existen hoy, que fueron desarrolladas en el 2011. Es decir, estamos en ese proceso de actualizar y de democratizar, por ejemplo, la psicoterapia. Pero además hay un gran desafío que es avanzar en el cambio de modelo de atención de la salud mental. Eso es más a mediano y largo plazo. Quizás los efectos no lo vemos ya, pero tenemos que trabajar en eso. ¿Qué implica esto? Implica en avanzar en lo que es la implementación de nuestra ley de salud mental, que es una ley de avanzada, que promulgada en el 2017, pero que nos falta el cambio de la mirada en la atención de la salud mental en un abordaje literalmente comunitario. Es decir, incorporar a toda la sociedad, pero también modificar cómo asistimos, cómo atendemos dentro del sistema de salud a las personas con condiciones vinculadas con su salud mental. Ir de un modelo que se denomina monovalente a uno incluido en el sistema. ¿Qué significa esto? Que no esté sectorializado la atención. La salud es solo una, la física y la mental. Y ese es el abordaje que tenemos que dar. Pero a su vez, también la inclusión comunitaria y la disminución del estigma. El estigma nos separa del sistema de atención, separa a la persona. Nadie quiere decir hoy en día si tiene alguna afectación de su salud mental porque es una marca que lo limita en muchas de sus acciones y sus vínculos. La sociedad no sabe cómo dirigirse a estas afectaciones. De hecho, dentro de la evaluación que hicimos es cuánto se conoce de los trastornos vinculados con la salud mental. Hablamos de salud mental globalmente, pero no definimos exactamente, al igual que definimos patologías cardiovasculares. Sabemos el nombre y apellido y decimos que la tenemos o no la tenemos. Esto es en el mismo nivel de aceptación, de incorporación, y tenemos que trabajar mucho en la inclusión social. ¿Hay algún monitoreo de la salud mental de hombres, mujeres y niños? Sí, tenemos indicadores vinculados con eso, sobre todo en indicadores muy duros que tienen que ver con suicidio y con intentos de autoeliminación. Están muy bien medidos, tanto por género, como territorialmente, como por grupo poblacional. Específicamente en esos números tenemos los suicidios, tenemos una tasa elevada de suicidios que se ha mantenido en ascenso, predominan en varones y predominan en cuanto al rango etario en adultos mayores. Pero cuando vamos a analizar intentos de autoeliminación, que es un escenario que debemos asimilar a esto, la configuración se modifica, predominan en mujeres y comienzan a predominar en adolescentes y jóvenes. Eso es un elemento de alerta. Y a su vez el análisis territorial nos permite avanzar en otras cosas para delinear estrategias. ¿Qué quiero decir con esto? No es la misma tasa de intentos de autoeliminación en un departamento que en otro, en una ciudad que en otra. Eso traduce determinados indicadores que no tienen que ver con la salud, que tienen que ver con otras prestaciones como es la vivienda, el trabajo, la recreación y la manera que tienen las personas de vincularse, de sostenerse. Eso es un elemento fundamental, que es la conexión. Las redes sociales
son extremadamente importantes en los indicadores de salud mental. Bueno, y entonces las personas en los diferentes puntos del país, ¿dónde van a empezar a ver cambios? Porque, como tú decías, son muchos niveles, ¿no? Empezamos por uno, en el bienestar ese de salud mental, de tener redes, ¿no? De tener quien te escuche, alguien que pueda detectar. ¿Cómo se va a trabajar en ese sentido? En el sistema de atención estamos trabajando en la distribución de los recursos humanos y en la disponibilidad, pero además en la organización de cómo asistir a quienes tenemos la necesidad de recurrir a la consulta por una afectación de nuestra salud mental, tener la respuesta en el primer contacto y ahí definir la necesidad de especialista. Hoy en día la necesidad de especialista excede lo que realmente requiere un especialista. 2/3 partes de las consultas en psiquiatría son por seguimiento, que podrían ser seguidos en el primer nivel. Eso es una cosa. Ampliar las prestaciones de salud es otra. Y en cuanto a lo comunitario, esta Acción País, que ha sido una convocatoria que comenzó en agosto de este año, que fue un llamado a la participación de organizaciones, de grupos, de proyectos de trabajo ya en salud mental. ¿Para qué? Para mapearlos, conocerlos y ubicarlos territorialmente, evaluarlos y poder financiarlos, apoyarlos, pero además articularlos con el sistema. Pensemos que la atención en salud mental requiere la atención dentro del sistema de salud, pero después requiere la reincorporación, la rehabilitación. Si no tenemos adecuadamente organizado el resto del sistema de atención que excede al plan salud, no podemos hablar de desinstitucionalizar en la atención de la salud mental. Es decir, tenemos que dar esas seguridades. Eso es el cambio de modelo. La Acción País promueve estos más de 275 proyectos inscriptos en todo el territorio nacional, en todos los departamentos. Los vamos a articular con el resto del sistema, no solo con el sistema de salud, con el sistema educativo, con el sistema cultural, con el trabajo, para darle sostén adecuado a quienes tienen que reincorporarse. Cuando hablamos de estas implementaciones, por lo general sale la palabra recursos. Sí. Y acá, ¿qué es lo más problemático? ¿Los recursos económicos o los recursos profesionales? Los recursos profesionales es necesario adecuarlos en su distribución. Los recursos económicos también son muy necesarios. En esta Acción País, en particular, parte del presupuesto destinado a salud mental desde el Ministerio de Salud Pública ya comienzan a ejecutarse a partir de diciembre en la financiación de estos proyectos a nivel territorial, de acuerdo al valor y a las necesidades en cada departamento. 30 millones se van a ejecutar ya y otros 30 millones en articulación con ACE, con el Ministerio de Cultura, con Educación, para articular procesos de prevención, primero, y además de atención de las personas luego de la salida del sistema sanitario. ¿Cómo se va a adelantar en esta lista de espera de 30.000 personas? Un poco vinculándolo también con la pregunta que hacía Miguel, ¿no? ¿Va a haber más profesionales entonces disponibles? Ahí, Lorena, estamos hablando de la demanda en espera de ACE, que son números públicos. Esa demanda en espera ya se ha cortado enormemente, en algunos lugares en particular del país, con la respuesta de dar la atención del primer nivel, es decir, la consulta con medicina general, con licenciados en psicología, ha dado respuesta y la demanda se redujo. Esa es la primera estrategia. O sea, son personas que estaban esperando ahora con psiquiatra. Exactamente. Y algunas de esas consultas se pueden derivar para, por ejemplo, con algunas sesiones con un psicólogo. La atención en salud mental tiene equipos de primer nivel que están capacitados para hacerlo y que detectan la necesidad del especialista. Igual que sucede en otras prestaciones. Yo puedo tener una consulta por síntomas abdominales, ver a médico general y definir si necesito o no necesito un ginecólogo. Es el mismo ejemplo. Por otro lado, tenemos las prestaciones asistenciales, la ampliación de la psicoterapia, por ejemplo, esas modalidades. Estamos analizando el presupuesto para ampliarlas a partir del 2026. Claro, porque eran de 6 meses, ¿verdad? Exactamente. Y cualquiera que ayude al psicólogo sabe que 6 meses es muy poco tiempo. Y además restringido para determinados grupos poblacionales, determinadas edades y determinadas patologías. Eso fue en el 2011, fue un gran logro. Necesitamos analizar nuestro plan de prestaciones y ampliarlo, de ser necesario, de acuerdo a las recomendaciones. Y, por otro lado, la articulación con otras instituciones, formar una red de espacios de abordaje psicoemocional, por ejemplo, promocionando el programa Ni Silencio Ni Tabú, impulsándolo junto con MIDES e INJU, que es un programa de INJU específicamente, articulado con el Ministerio de Salud Pública. Es una herramienta fundamental para nosotros en medidas preventivas
en reinserción y en generar las redes de contención, que hay más que pruebas de que son un eje fundamental en el pilar de prevención de patologías, pero en el pilar de recuperación. En cuanto a la acción país, ¿en qué va a ver la persona? ¿Voy a ver resultados en breve? Lo que nosotros proyectamos es que en esta acción territorial definir la articulación entre dispositivos de atención va a facilitar que cuando yo tenga la necesidad de una atención específica en salud mental, no solo me dé la respuesta el sistema de salud, sino que tenga la articulación con las necesidades que tengo extra sistema de salud, para la rehabilitación psicoemocional, para casas de medio camino, para todos los dispositivos dispuestos en salud mental. ¿Y el Ministerio de Salud Pública controla a los prestadores de salud de que den esa respuesta? ¿Hay algún número? Es muy normal encontrar en personas que dicen voy a la mutualista, necesito una atención y bueno, me demora a veces semanas, meses. Eso trabajamos articuladamente con la dirección, la DIGESNIS, la dirección del sistema, en conjunto con los prestadores, con las mutualistas sobre todo, generando la lectura, por eso decía, hablamos de la demanda en espera de ACE, pero también tenemos una percepción de demanda o de retraso en la atención en el subsistema privado también, y allí estamos trabajando en leer la demanda de los prestadores, de que hagan un análisis de acuerdo a las prestaciones que están capacitados para dar, y las causas de por qué hay retrasos, si es que los hay. Tenemos que diagnosticarlos. A veces la percepción, esto de hablar de indicadores es fundamental. Primero para definir de qué partimos y para evaluar resultados. Y en eso estamos trabajando sobre todo en generar seguramente metas asistenciales vinculadas con la lectura de la demora en la atención en salud mental. A propósito de la Ley de Salud Mental y las dificultades que ha habido en su implementación, por falta de recursos y también quizá de cultura institucional de los organismos y las instituciones que trabajan en salud mental, ¿cómo se va a seguir avanzando en las casas de medio camino? En la administración anterior hubo como un impulso también con el MIDES sobre el final del periodo de gobierno. ¿Se va a mantener eso? Porque son cuestiones complicadas y que llevan muchos recursos, ¿no? Sí. ¿Qué se espera en cuanto a objetivos logrados en materia de casas de medio camino? Las casas de medio camino específicamente, que son uno de los dispositivos de atención en salud mental, las que se encuentran desarrolladas, ni que hablar, que son pilares fundamentales. Pero necesitamos articularlas con el camino asistencial que requiere una persona. Es decir, alguien puede requerir una internación por un episodio agudo, requiere una convalecencia posterior, igual que cuando uno tiene una cirugía. Tiene una cirugía y tiene una convalecencia posterior. Para la salud mental se requiere la convalecencia también en lugares adecuados. Por ejemplo, casas de medio camino. Estamos generando esa articulación, sistema de atención, casas de medio camino, y además, después de la casa de medio camino hay otros dispositivos de rehabilitación psicoemocional que también nos falta un trecho para disponibilizarlos en todo el país. En eso justamente se van a vertir los recursos en salud mental, que tenemos que hablar de recursos que son del área de salud, sí, pero además son del área de desarrollo, del área de trabajo, del área de cultura. En eso el presupuesto es conjunto. ¿Dónde entra el consumo problemático de sustancias vinculado a patologías de salud mental, que muchas personas terminan dañando su salud mental por el consumo problemático? Y también las personas en situación de calle, donde también se puede advertir problemas de consumo, pero también problemas de salud mental, y que uno de nuestro trabajo conocemos casos, ¿no? Que una persona pasa, por ejemplo, es internada en el Vilar de Bo, hace un tratamiento, pero esa persona no tiene sostén afuera y termina saliendo con la plata para el boleto y no tiene dónde ir, ¿no? Y ahí empieza de nuevo la situación. Diste exactamente con los déficits que tenemos. Por un lado, la estrategia de abordaje de drogas es en conjunto con salud mental. Junto con la Secretaría Nacional de Drogas se elabora y se cierra ahora en noviembre una única estrategia, es decir, tener una sola puerta de entrada al sistema y una respuesta unificada. Eso que describiste, Lorena, es lo que nos pasa hoy. La atención en agudo, la salida del agudo y una falta de respuesta posterior, es decir, la recaída. En esa estructuración es que nosotros, por ejemplo, en la ley de presupuesto hemos definido la solicitud de diferir el cierre de los dispositivos monovalentes que especifica la ley. Diferirlo porque es que no lo podíamos hacer, se puede hacer porque es una definición legal, definirlo en diciembre del 2025. Sucede que si yo no le doy respuesta a tener los otros dispositivos, no tiene sentido porque no es una mirada centrada en las necesidades de la persona. Hoy sí tenemos una atención monovalente en muchos lugares, que tenemos que salir de esa mirada
e incorporar allí rehabilitación, reinserción, todo el resto de las especialidades necesarias. No podemos permitirnos esto, pero además tenemos que brindar los otros dispositivos de atención. Eso tiene de peculiar la salud mental, que necesita centrarse en la persona y no en el nombre de la patología que tiene. ¿Por qué? Porque tiene muchas otras capacidades que necesitamos potenciar, pero no necesariamente solo desde el área de salud. Ahí vienen las casas de medio camino, los otros dispositivos, y dispositivos que lentamente van transcurriendo hasta alejarse de la salud pura y transformarse más en lo laboral, en lo cultural. Esa respuesta nos falta tanto en el sistema público como en el sistema privado. Esa articulación es un desafío interinstitucional que estamos delineando en conjunto. Directora, a lo largo de los años hemos escuchado que el Hospital Vilar de Bo necesita un reacondicionamiento y uno pasa por ahí y ve desde afuera el mismo hospital siempre. Concretamente, ¿cómo es el estado de las instalaciones hoy, por dentro? En eso soy testigo del trabajo que está desarrollando ACE, no solo de las instalaciones, trabajando fuertemente en mejorarlas, pero nosotros la mirada es al cambio del modelo de atención. El Hospital Vilar de Bo es un lugar muy simbólico en cuanto a la atención de la salud mental. Es un dispositivo vinculado con eso que nosotros decimos los manicomios, los monovalentes, y además allí se cruzan otras vulneraciones importantes de derechos de las personas. Sí, en cuanto a lo edilicio, es lo más simple de mejorar. Nosotros tenemos que asegurar otras prestaciones, ACE está trabajando fuertemente en eso. Va a ser muy simbólico cuando nosotros lleguemos al cierre de la atención monovalente y en definitiva no vincular al Hospital Vilar de Bo con el modelo clásico del que queremos salir de abordaje de la atención. ¿Cuándo piensan hacer eso? En este periodo de gobierno lo tenemos que cumplir. A eso nos hemos comprometido y esperamos que sea en el menor tiempo posible cuando nosotros logremos generar todo el camino asistencial, los otros dispositivos de rehabilitación, para que el sistema de dependencia de internación no sea tal y tenga las otras respuestas para dar. ¿Cierre del Vilar de Bo o cierre de cómo es hoy el Vilar de Bo y ahí funcionar un hospital más moderno en este concepto más amplio de salud mental? Eso es una dependencia de ACE. El cierre del Vilar de Bo es eso simbólico del cierre de una etapa de la atención de la salud mental. ¿Faltan psiquiatras en el Vilar de Bo? Bueno, la distribución de psiquiatras se está mejorando, se está trabajando en la disponibilidad de cargos que sean adecuados para las necesidades asistenciales, pero además faltan se está trabajando en adecuar otros especialistas necesarios. No centremos ni que hablar que necesita especialistas en salud mental. ¿Pero hoy no hay psiquiatras en el Vilar de Bo? Hay psiquiatras en el Vilar de Bo. La cobertura hay que mejorarla en concordancia con el resto de los integrantes del equipo. Licenciados en psicología, licenciados en enfermería especializados, trabajadores sociales. Es el equipo el que tiene que mejorar. Ya tenemos que cerrar, pero todo este trabajo que se viene haciendo, que es muy de tejer, muy minucioso y con resultados también difíciles de visualizar, ¿cuánto se complica o se ensucia con, por ejemplo, toda la situación que se dio con el presidente de ACE desde las autoridades de la salud? Bueno, el estímulo y la concentración que tenemos en lo que tenemos que hacer es fuerte y muchas veces estimula más todavía sentirnos visualizados por cosas que transitan por costado. No perdemos la atención, cada vez hay más energía, desde la ministra sobre todo. ¿Por qué? Porque está convencida del camino que estamos desarrollando, todos estamos convencidos y estamos viendo los resultados, así que es el camino adecuado. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.